a 100 años de la montaña mágica, un programa en conmemoración del centenario de la novela de Thomas Mann. Un cordial saludo, amables oyentes. Les damos la bienvenida una vez más a este podcast a 100 años de la montaña mágica, en el que venimos realizando una conversación y reflexión a propósito de los temas que nos propone la novela de Thomas Mann. El día de hoy se encuentra conmigo Sebastián Tobón. Daniela en este capítulo no nos puede acompañar, a quien aprovechamos para mandarle un saludo y bueno, se incorporará nuevamente en el próximo capítulo. Un saludo entonces a los oyentes y a vos, Sebas. Gracias, Santi. Un saludo a vos y a Dani, que nos encuentra con nosotros. Bueno, entonces, como el capítulo de hoy es más bien largo, empecemos de una vez. El capítulo 4 tiene alrededor de 7, 8 acápites y si uno quisiera decir más o menos qué pasa aquí, a grandes rasgos, así como los tenemos acostumbrados para después desarrollar detalladamente lo que ocurre, es algo así como el desarrollo de lo que está latente en Hans. Pero a ver, este desarrollo lo voy a decir en 2 puntos. Uno, en términos orgánicos, en el sentido de que es el desarrollo de la enfermedad. Lo que pasa es que falta ver también conversar qué sería una enfermedad. Y el otro sentido del desarrollo es como también de lo que está latente en términos inconscientes, que también se va haciendo consciente. Es decir, también como que puedan llegar a coincidir la causa efectiva de los afectos que en términos orgánicos tiene Hans. Y esta causa, bueno, que podremos ver qué es el amor en última instancia, pero también tendríamos que conversar qué es el amor en esta novela. El desarrollo que se puede ver en este capítulo es que Hans haga conciencia de aquello que en principio está negando, y es los efectos que tiene la montaña en él, pero también cómo esto hace síntesis en un amor por una persona muy específica. No sé vos, Sebas, cómo viste este capítulo, cómo lo podemos resumir así a grandes rasgos para ya después detallarlo. Sí, yo creo que coincido con la opinión tuya, ¿no? En el sentido de, eh, si desarrollamos un poco la tesis que habíamos esbozado en el capítulo anterior, esta novela discurre como en dos niveles o en dos estratos o a partir como de dos ramas, ¿no? La rama, digamos, la rama consciente del personaje, donde están todas sus intenciones, ¿no? Desde el principio sabemos que Hans ha llegado como un visitante al Berghof y se entiende a sí mismo como un visitante que viene de la llanura, es decir, un visitante que tiene un tiempo limitado, que quiere seguir sus proyectos cuando regrese a casa, etcétera, etcétera, ¿no? Él se siente allí como en provisionalidad, ¿no? Pero mientras este estrato avanza, ¿no? Digámoslo así, el estrato consciente, el deseo racional, lo razonable que se expresa en la figura de Hans, al mismo tiempo hay como una serie de latencias, ¿sí? Como una serie de sintomatologías no conscientes o afecciones no conscientes, si se quiere llamar así, en Hans, que están ligadas precisamente a las personas que empieza a conocer en el sanatorio, y a las experiencias parciales que empieza a tener, experiencias parciales que tienen que ver con su propia vida onírica, con sus propios deseos, con el recuerdo de un cierto pasado, con los rasgos un poco todavía amorfos o un poco indeterminados que logra admirar en un personaje específico, ¿no? Entonces, en esa medida, yo creo que aquí se empieza a ver con mucha más claridad cómo se empiezan a abrir y a imbricar y a enredar justamente estos dos estratos, ¿no? El de el deseo consciente del personaje, pero al mismo tiempo el de sus pulsiones, el de su, llamémoslo así, destino inconsciente.
Listo, entonces empecemos de una vez con la obra para ver cómo se desarrolla esta primera idea que estamos dando. El capítulo 4 comienza con un título que dice Una compra necesaria. Y ello refiere a que Hans se ve obligado, entre comillas si quieren, a comprar un abrigo, una serie de cobijas, bueno, y para la cura de reposo, dado que el clima se ha puesto ya demasiado frío y esas semanas de que todavía le falta por pasar allá en la montaña, pues digamos que no las puede pasar sin esta indumentaria. Detrás de esto, de todas maneras, lo que se empieza a ver es que Hans se da la licencia, digámoslo así, de dar un paso más en la vida de los de allá arriba. Y es una licencia que se está dando a alguien de la llanura. Recordemos pues que ya el mismo Behrens le había dicho que no estaba mal si seguía el régimen de las curas de reposo, si se tomaba la temperatura, etc. Y Hans dijo, bueno, yo hago lo de la cura de reposo, pero lo de la temperatura me parece excesivo. Aquí, digamos, entre líneas, lo que uno puede empezar a ver es que Hans, como decía yo ahorita, pues se da una suerte de licencia y entonces hace una compra necesaria. Entonces, bueno, esa licencia queda justificada, digamos, bajo la forma de la utilidad. Ahí me gustaría, Santi, de pronto ahondar en el asunto de lo necesario, ¿sí? O sea, creo que hay como una especie de guiño ahí, ¿no? No, creo que hay como una especie de jugueteo con la palabra necesario, ¿no? Porque, ¿qué es la necesidad en este caso, no? La necesidad no es la necesidad, digamos, insuperable, ¿no? De alguien que, no sé, tiene que comer para sobrevivir, ¿no? No es la necesidad fundamental sin la cual la vida no sigue, ¿no? Es una necesidad sumamente accesoria y que tiene que ver justamente con el asunto de las curas de reposo, ¿no? De alguna manera esta necesidad compagina muy bien con la tentación, si uno lo quiere ver de ese modo. La tentación quiere decir aquí la tentación de probar justamente lo que hay en el sanatorio, ¿no? Y uno de sus productos pues como más estelares es la cura de reposo, ¿no? La cura de reposo que consiste en tirarse sobre una chaise-longue, o sea, una silla, una especie de camilla en la que los comensales y los visitantes al sanatorio pues pasan horas a la intemperie, ¿no? En el frío, de alguna manera. Y para eso se necesitan indumentarias, ¿no? Cobijas, frazadas, etc. Entonces, de ahí que el asunto de la necesidad y creo que se juega aquí un poco con el doble significado de la necesidad en el sentido de algo, un medio que se necesita para algo, por ejemplo, una cobija que se necesita para no sentir frío, pero la necesidad también es, por decirlo así, el vehículo del destino, ¿no? Es decir, las cosas en la vida se desenvuelven por una cierta necesidad, ¿no? Si uno se toma en serio a Freud, no hay nada accidental, pues, digamos, como en los acontecimientos personales de un sujeto. Y en esa medida la necesidad tiene más que ver con un desenvolvimiento cuasi lógico, ¿no? De los deseos profundos del sujeto, que simplemente pues como una especie de concatenación accidental de fenómenos. Entonces creo que aquí de nuevo, o sea, creo que este capítulo en general es un intento de insistencia en el problema de cómo el destino, ¿sí? Se le va casi que apareciendo a Hans, entre comillas, a sus espaldas, ¿no? Pero como todo destino depende de las decisiones conscientes de los sujetos, ¿no? Y la decisión consciente del sujeto Hans Castorp en este capítulo, o en este pequeño apartado, es justamente la decisión de ir a comprar una frazada para tomar la cura de reposo. Listo, en ese capítulo también se nos presentan nuevamente las relaciones entre Settembrini y Hans. Ya Daniela nos había adelantado algo de esta parte. Y es que Hans se atreve, un poco emulando también a Settembrini, en las disquisiciones pues como filosóficas a las que se atreve también Settembrini, a formular que es paradójico que enfermedad y estupidez
convivan en un mismo sujeto, digámoslo así. Y lo dice pues a propósito de uno de los comensales de la mesa en la que él mismo participa, que es la señora Stover, que es precisamente pues una señora enferma y muy ignorante. El caso es que dice esto al frente de Settembrini, bueno, y la historia muestra más bien como que se termina arrepintiendo de haberlo dicho porque lo que le viene es una reprensión pedagógica. La voy a leer, saltándome pues pasajes como para resumir un poco. Entonces ya ha hablado eh, Hans. Bueno, Hans termina diciendo, pero señor Settembrini, y ahí lo interrumpe Settembrini. Permítame, sé lo que va a decir. Usted quiere excusarse afirmando que no ha reflexionado sobre el asunto muy seriamente, que las opiniones que acaba de manifestar no son precisamente las suyas, que no ha hecho más que coger al azar una de las posibles opiniones que floraban, por así decirlo, en la atmósfera para especular un poco, sin comprometer su propia responsabilidad. Esto está en armonía con su edad, en la que todavía no se posee una resolución viril y uno se complace en hacer provisionalmente ensayos con toda clase de puntos de vista. Placet esperiri, añadió, pronunciando la C de placer a la italiana. Un excelente principio. Lo que me deja perplejo es que su experiencia se oriente hacia una determinada dirección. Me parece que en eso no interviene mucho el azar. Temo que exista en usted una inclinación que pueda llegar a convertirse en una de las características de su modo de ser si no es combatida. Más adelante, entonces, a lo que le contrapone Settembrini, a este punto de vista de Hans, después un punto de vista ilustrado, digámoslo así. Dice, pues bien, no, la enfermedad no es en modo alguno distinguida ni digna de respeto. Esa concepción es por ella misma mórbida y no puede conducir más que a la enfermedad. Pero la razón y el siglo de las luces han disipado las sombras que pesaban sobre el alma de la humanidad, aunque no de un modo completo, pues la lucha todavía continúa. Y esta lucha, querido Señor, se llama trabajo, el trabajo terrenal, el trabajo por la tierra y el honor y los intereses de la humanidad, y templadas cada día por la lucha, esas esferas acabarán por liberar definitivamente al hombre y conducirlos por los caminos de la civilización y el progreso, hacia una luz cada vez más clara, dulce y pura. Bueno, ¿qué decimos de esta regaña, de esta pedagógica instrucción que le acaba de decir Settembrini Hans? Pues en primer lugar, llamar la atención del lector sobre esta pequeña expresión que se llama placet experiri, ¿no? Va a aparecer muchas veces a lo largo de la obra, ¿no? Creo que se le podría anticipar incluso al lector que puede llegar a ser una especie de clave de lectura, ¿no? Las veces en las que Settembrini repite esta expresión o en las que Hans la usa irónicamente, como lo vamos a ver más adelante, y tiene que ver con una especie de ethos que se va a marcar muy claramente en la figura de Settembrini y una especie de actitud, digamos, la típica actitud del aprendiz que se va a marcar en Hans y que de alguna manera constituye, si uno quisiera, uno de los motivos centrales de la obra, ¿no? Digamos, esa suerte de errar permanentemente de Hans por distintas formas de la experiencia del placer, ¿sí? Y este es un tema interesante que creo que no se va a desarrollar demasiado justamente en este apartado, al que le sacaremos pues algún espacio en el futuro, pero que creo que es importante llamar la atención sobre él y que el lector justamente esté muy atento cuando surja, ¿no? La cuestión, ¿no? Fundamentalmente eso, ¿no? Llamar la atención sobre eso. Es la forma como en este momento Settembrini le está criticando a Hans, simplemente que optó por un punto de vista que le parecía interesante, ¿no? Y lo que le está criticando en el fondo es que lo que está perdiendo del horizonte es las responsabilidades que como buen burgués tiene con su sociedad, ¿no? Y esas responsabilidades, como ya lo hablamos en la sesión anterior, tienen que ver con el trabajo, con completar su tarea como ingeniero. Sí, a mí me gustaría añadir que aquí también se ve de una vez cierta postura de Settembrini
y también, digamos, como lo que representa dentro de la obra. Él habla a nombre de las luces, a nombre de la ilustración, pero bueno, recordemos que la ilustración, digamos, tiene como culmen político a finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa, y esta novela ya está ubicada a principios del siglo XX. Entonces, Settembrini de alguna manera tiene un discurso ya anacrónico. Y bueno, a partir de él, que también es una cosa pues muy importante lo que representa en términos de la función de la crítica, de todas maneras hay que notar que esa crítica que él hace es parcial y por eso la posición de él termina siendo también ideológica. Es decir, yo creo que él se da cuenta de manera muy sagaz, digámoslo así, de que efectivamente en Hans hay una tendencia, nosotros aquí también ya la habíamos anunciado, y es a una idealización de los moribundos y de la muerte, etc. De ahí que para él sea paradójico que aparezca juntos en un mismo sujeto enfermedad y estupidez. Pero a lo que le contrapone como valor Settembrini a esto es la noción de trabajo y de progreso en bruto, o incluso pues a la noción de enfermedad y de contemplación, entonces le contrapone la salud y la vida, pero también pues como principios absolutos e incuestionados y también generales sin ninguna concreción. El problema con eso es que si uno le pregunta a Settembrini cuál trabajo y progreso hacia dónde, etcétera, digamos que ahí ya uno lo pondría a él en calzas prietas, porque precisamente si él está hablando a nombre de lo que hay y lo que hay es el capitalismo pues en la llanura, ese trabajo puede ser igualmente embrutecedor pues como lo es la enfermedad a la que supuestamente él se está oponiendo bajo esa forma del progreso, etcétera. Te lo dejo ahí porque vamos a notar que Settembrini tiene esta forma de relacionarse con todos los temas, con el amor, con la música, con el arte pues en general. Hay dos principios que gobiernan el mundo y el mundo se puede dividir en esos dos principios. Y básicamente pues son principios casi que morales, uno bueno y uno malo. Del lado de lo bueno entonces estaría el trabajo, el progreso, la razón, la crítica, las luces, etcétera. Y del otro lado entonces estaría, bueno, y Occidente pues, eso también es importante irlo mencionando, y del otro lado entonces estaría Oriente, lo irracional, la enfermedad, la naturaleza, etcétera. El problema con estas posiciones dicotómicas que no se revisan a sí mismas es que terminan siendo ideológicas respecto a al mundo concreto en el que se realizan verdaderamente estas ideas, que terminan entonces desmintiendo y dejando pues entonces en un punto pues muy idealista al mismo Settembrini. Pero bueno, yo creo que esto lo podemos seguir desarrollando. Listo, entonces yo creo que aquí ya podemos pasar al siguiente capítulo, bueno, el siguiente capítulo es digresión sobre el tiempo. Voy a comentar algo aquí que es una decisión metodológica que hemos tomado, y es la novela efectivamente tiene un tema muy central que es el tema del tiempo. Y no solamente ha aparecido aquí, sino que ya apareció también en el capítulo 2 a propósito de las reflexiones que hace Hans Castor en el momento en el que su primo mide su temperatura por 7 minutos. Y entonces aparece una reflexión a propósito de la relatividad del tiempo respecto a la actividad del sujeto, a la actividad que está haciendo el sujeto en ese instante, etc. Y aquí aparece más o menos lo mismo. Lo que queremos es reservar, sin embargo, esas digresiones sobre el tiempo o el tema en general para tratarlo en conjunto en un podcast y darle, digamos, como su lugar, el que se merece, llamémoslo así. Por eso es que nos vamos a atrever a pasar de una vez al ensayo de conversación en francés, que es el siguiente acápite, para seguir desarrollando entonces las relaciones que tiene Hans Castor con el tema de la enfermedad y la muerte. Y aquí aparece ya un rasgo. ¿Vea? Las relaciones con Settembrini, aunque Hans las valore, por lo menos en términos conscientes, porque ya vimos que en el sueño se opone al italiano que llama un organillero, aunque las valore, digo, se nota que en todo caso no tienen el efecto
que se quisiera, por lo menos por parte de Settembrini, porque esta relación que tiene Hans con los moribundos y la idealización de los mismos es tan fuerte que en todo caso pues, se resiste a la crítica o en todo caso se resiste a la pedagogía. Y aquí vuelve a aparecer, incluso aunque Behrens, con el que se encuentra, que es el médico jefe que ya lo hemos comentado, sea un tipo que en realidad no valore a los moribundos y más bien los trate como caprichosos pues, o como clientes. El caso es que cuando se encuentra con Behrens, Behrens entra en una habitación y ahí es donde dice Hans pues, que ve por primera vez un moribundo y miren cómo se expresa a propósito de eso. Era el primer moribundo que Hans veía en su vida, pues sus padres y su abuelo habían muerto en cierta manera a sus espaldas. Con qué dignidad el joven había inclinado la cabeza sobre la almohada. Cómo había cambiado de expresión la mirada de sus ojos grandes cuando se había vuelto lentamente hacia la puerta. Hans Castorp, todavía perdido en aquella visión fugaz, intentaba involuntariamente abrir unos ojos tan grandes, significativos y lentos como los del moribundo, mientras se dirigía hacia la escalera. Fue con esos ojos con los que miró a una señora que detrás de él había abierto una puerta y la había adelantado en el rellano. Reconoció a la señora Chauchat de inmediato. Y recordemos que la señora Chauchat es aquella imprudente mujer o indiferente, bueno, no sé, que da portazos a la entrada del comedor y que son esos portazos los que le impresionan tanto a Hans. Y bueno, va a ser un personaje muy importante porque lo que en un principio era irritación para Hans, en todo caso se va a volver después una concentración en Claudia y va a tener que irse dando cuenta qué es lo que le recuerda, porque es otra cosa pues que él dice, ¿a quién me recuerda Claudia Chauchat? Voy a terminar de decir como el último argumento que aparece en este capítulo, porque es que esos tres pasajes, es decir, el encuentro con Behrens, ahora ver el moribundo, que luego inmediatamente mire a la señora Chauchat, y ahora el encuentro con la señora Touleduc, que es la dama que estaba de luto y que le impresionó tanto a Hans al principio de la obra. Con ella se encuentra y efectivamente tiene una conversación, y Hans se siente muy orgulloso porque entonces demuestra que se sabe comportar ante los momentos tristes de la enfermedad, etc. Entonces dice la de ahí, como ves, le está diciendo a Joachim, como ves, no ha sido tan difícil. Siempre sé comportarme con esta clase de personas. Creo que estoy hecho para mantener relaciones con ellas. ¿No opinas lo mismo? Incluso creo que en conjunto me entiendo mejor con las personas tristes que con las alegres. Dios sabe a qué es debido. Tal vez al hecho de que soy huérfano y perdí a mis padres tan pronto. Pero cuando la gente está triste y la muerte anda en juego, no me siento oprimido ni desconcertado. Me siento por el contrario, mejor que cuando todo va bien, lo que ya no me gusta tanto. Listo, aquí habría varias cosas que comentar. Pues una de las cosas que más me impresionan a mí en general en la obra, y yo creo que al final uno se lo tiene que preguntar, es de dónde viene esta fascinación de Hans por la muerte, ¿no? ¿Qué significa realmente como esta especie de impresión permanente respecto de la sobriedad del luto, la tristeza, el moribundo demacrado, etcétera, ¿no? Que hemos visto ya, pues, que de alguna manera le generan unas impresiones un poco paradójicas, unas veces, pues, como con la solemnidad más pura y otras veces con la risa, pues, ¿no? Como un personaje o sea, muy extraño, pues, en realidad, que se ríe cuando debería estar llorando, ¿no? Tipo el Joker. Eh, es decir, uno tendría que preguntarse, me parece importante que hacernos la pregunta de, digamos, ¿por qué esa fascinación? Y si esta fascinación con la muerte finalmente tiene algo que ver con, digamos, con el desenvolvimiento de su propio destino, ¿no? Muy probablemente tiene que ver el hecho de que es un hombre que ha perdido a toda persona significativa a su alrededor, ¿no? No solamente perdió a sus padres, sino que también perdió a su abuelo y finalmente quedó con un tío, ¿no?
que hacia el final de la obra muere. Entonces, entonces realmente uno tendría que preguntarse, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿O tiene algún significado o es simplemente un detalle aislado, ¿no? O hace parte como de como que engrosa la personalidad de Hans, justamente le da el carácter, eh, digamos, definitivo, pues que es el que lo conduce a lo largo de esta historia, ¿no? A mí me costaría aventurarme inicialmente pues a hacer una interpretación, sobre todo pues porque, digamos, tendríamos que hablar de elementos que van a aparecer posteriormente en la novela y pues si la idea es irlos de alguna manera desenvolviéndolos paulatinamente también en tanto se desarrolla la madeja pues de la propia historia de la montaña mágica. Sí, yo, a ver, concuerdo, pero quisiera tal vez hacer un matiz que yo creo que la novela lo deja claro en un punto y es cuando a Hans le da risa la muerte es por el tratamiento que le dan a la misma allá en la montaña. Es decir, cuando se encuentra con una forma de tratamiento de la muerte que no coincide con aquella que él lleva desde la llanura. Entonces le da risa es que los muertos bajen en trineo, porque ahí obviamente se pierde todo lo sagrado y todo lo que él tiene de idealización de la misma, etcétera. En cambio, cuando aparece, por ejemplo, o le da risa pues también que no coincida, o que coincida más bien la enfermedad y la estupidez, que es otra cosa con la que él se tiene que enfrentar como novedad y que no cuadra respecto de su misma idealización que como vemos se resiste en todo caso a perderse, y se resiste no solamente a los hechos, sino también pues, a la crítica que le hace Settembrini. De todas maneras, quiero darles a los lectores aquí una clave de lectura, que digamos que son las ventajas de leer esta novela ya por segunda o tercera vez, y es que Thomas Mann mismo dice que cuando uno termine de leerla, pues que si se anima a volver a leer, porque eso está formulado, si se quiere, como una suerte de composición musical. Es decir, hay motivos que se repiten y que en cada repetición van mostrando a qué van apuntando. Eso se llama ensayo de conversación en francés. Más adelante vamos a tener una conversación muy importante en francés entre Hans Castorp y Claudia Chauchat, que en este momento pues apenas si se conoce. El caso es que a mí me parece aquí muy diciente que ese ensayo de conversación en francés sea pues con Touledoux, pero que sea a propósito otra vez de los moribundos, del tema de la muerte, es decir, de todo aquello que por ejemplo se opone a esa postura de Settembrini. Y que Claudia aparezca aquí y lo mire pues con esos ojos después de que sale Hans tan extasiado de haber visto al moribundo, que Claudia aparezca aquí, es decir, es como si el autor nos quisiera mostrar que hay alguna relación entre esta idealización que tiene Hans Castorp y Claudia, en tanto, por lo menos pues en términos narrativos, uno antecede al otro. Lo digo pues porque eso puede dar pistas para uno tenerlo así sea como una clave de lectura, a ver qué otras relaciones puede llegar uno a seguir descubriendo entre Claudia Chauchat y, bueno, estas disposiciones que tiene Hans. El siguiente acápite se llama Política sospechosa. El asunto es que aquí ya es domingo, es el primer domingo que pasa Hans. Hans llega un martes al sanatorio y se utiliza como algo pues ya reglamentado, si se quiere, un concierto dominical. Se utiliza pues la música para entretener a los pacientes que están en este sanatorio. Y de todas maneras, aquí vuelve a dejar ver el narrador la puerilidad de los enfermos, o en todo caso, pues que se toman más bien esto como una suerte de vacaciones. Mire cómo presenta el paisaje en medio de este concierto dominical, al que también asisten obviamente Hans Castorp y su primo Joachim. Todo ello prestaba al conjunto una singularidad violenta, una especie de atracción intelectual. Se bebía limonada gaseosa en las mesitas, en una terraza se tomaban fotografías, otros cambiaban sellos
y la griega pelirroja dibujó al señor Rasmussen en su cuaderno, pero luego no quiso enseñarle el dibujo y riéndose estrepitosamente se volvió de tal modo que él no consiguió arrebatárselo de las manos. Es decir, bueno, esta gente pues no parece muy triste, muy acongojada como el mismo Hans pues pretende. Y por eso es que Settembrini toma una posición crítica ante la música y el uso de la música, pues especialmente acá arriba, en el sentido pues de que, dice él, pues se ven obligados a escuchar esta música los domingos y que en todo caso se está usando pues como para unos fines más bien sublimatorios o en todo caso de entretención de los mismos enfermos, etcétera. Es decir, bajo una forma pues muy poco seria, digámoslo así. Nuevamente pues me parece que se ven aquí algunas posturas de Settembrini a propósito del arte, pero bueno, no sé pues qué quisieras decir ahí, Sebas. Sí, yo creo que es interesante y lo venimos viendo desde el apartado anterior. Hay como una especie de, si uno quisiera, muy paradójico vitalismo liberal en la postura de Settembrini, ¿no? Es decir, su defensa de la vida, pero de, como bien te preguntabas hace un momento, de qué vida práctica, de qué progreso, de qué intervención del mundo, etcétera. Eh, Contrasta muchísimo con la fascinación que tiene Hans por la enfermedad, por la muerte, en este caso por el arte, ¿no? Y es que el arte tiene algo de, si uno quiere, de inorgánico, ¿no? En el sentido de el arte, pues es justamente aquello que no reproduce la existencia, ¿no? El arte es aquello que se pone por encima incluso de la reproducción de la vida, ¿no? Eh, y en esa medida el arte tiene alguna especie como de parentesco con la muerte o con la enfermedad, ¿no? En la medida en que es una especie de elemento no reproductivo, ¿cierto? O en la medida en que es un elemento que no coopera justamente con el despliegue de las fuerzas humanas y con la conservación de la existencia como género, como individualidad, ¿cierto? Ya, que es la típica postura pues liberal, ¿no? Vivo es todo aquello que justamente permita producir, vivo es todo aquello que permita trabajar, vivo es solo aquello pues que donde se despliegan las libertades burguesas, ¿no? El arte entonces es mirado con sospecha por Settembrini, pues justamente porque de alguna manera refuerza estas posiciones, ¿no? Refuerza un poco este espíritu inorgánico propio de la enfermedad, propio de la muerte, y en este caso pues propio del arte, ¿no? El arte es paralizante de alguna manera, el arte no mueve, el arte aquieta, el arte tranquiliza, ¿no? De alguna manera la expresión que utiliza Settembrini es el arte anestesia, ¿no? Y al decir que el arte anestesia lo que está diciendo es el arte aniquila la sensibilidad, pero esa sensibilidad justamente que le gusta al burgués, ¿no? La sensibilidad que interviene en la vida humana, ¿no? Entonces creo que no podría haber una especie de continuidad, pues, si no quiere simbólica o conceptual, en las posturas que se empiezan a reproducir pues, entre Settembrini y Hans. Eh, Se va constituyendo algo ahí, ¿no? Tanto en las admiraciones y aspiraciones propias de Hans, tanto como en las críticas de Settembrini, ¿no? Lo interesante es que igual Settembrini está allí, ¿no? Settembrini está allí escuchando, está pasando su enfermedad en la montaña, y en esta medida pues no es el más coherente de los burgueses. Sí, hay una cosa muy interesante que hace Thomas Mann y es que es capaz de crear un personaje, digamos que sea coherente con su propia parcialidad, si quiere, o su propia lógica de ver el mundo. Y entonces reproduce esa misma lógica, como les decíamos ahorita, en este caso con respecto, por ejemplo, al mismo Settembrini, en temas como la enfermedad y ahora con el arte. Es decir, si yo divido el mundo entre el progreso y la reacción, entre la luz y la sombra, entre lo racional y lo irracional, entonces lo que hace Settembrini es dividir el arte entre la música y la palabra. Entonces la música es subjetiva, es pura emoción, si se quiere, es sentimental, no tiene significado, como si lo tiene una palabra que entonces él dice es certera, es crítica,
se presta a la interpretación bajo la forma pues, de una postura que se tome con ella, etc. El problema con eso es entonces que Settembrini, bajo pues, una postura, no sé, racionalista extrema, si se quiere, lo que quiere hacer del arte es entonces un instrumento pedagógico. Es decir, el único arte que sirve es aquel que yo puedo controlar para los fines del progreso y de la razón, etc. Y por eso es que él dice aquí, deja tomar a la música una actitud magnánima. Bien, así inflamará nuestros sentimientos. Pero se trata de inflamar nuestra razón. La música parece ser el movimiento mismo, pero a pesar de eso sospecho en ella un atisbo de estatismo. Déjenme llevar mi tesis hasta el extremo. Tengo contra la música una antipatía de orden político. El problema con esto es, primero, que se hace del arte un instrumento pedagógico y con ello se elimina todo lo que el arte tiene de exploratorio, todo lo que puede tener de crítico de lo existente, todo lo que puede tener precisamente de corrosivo respecto a un orden dado o en todo caso como lo que lanza una pregunta allí donde solamente había respuestas. Porque si yo lo hago pedagógico, pues precisamente no puede sino ser un instrumento para una ideología que me completa a mí el mundo y entonces no hace sino reproducirlo bajo la forma en la que yo ya lo conozco. Pero lo otro es que vuelve a pues, aparecer en estas oposiciones tan generales el asunto es que no puede preguntarle otra vez a Settembrini. La palabra también puede ser muy díscola, también puede ser emocionante, también puede ser vacía, también se puede utilizar de manera irracional, simplemente por sacar, digamos, lo más identificatorio, lo más masificante en términos políticos, etc. Es decir, vuelve a aparecer el problema con Settembrini es que sus contraposiciones son tan generales y sus términos en última instancia son tan vacíos que no puede uno sino ver pues, que hay una fuerte ideologización de parte suya pues, a la hora de tratar los temas. Por último, quería mostrar pues, también que este rasgo de la literatura de Thomas Mann, de que toma un personaje y en su descripción del mismo, de sus características, hace expresión en las posiciones que toma ante el amor, la enfermedad, el tiempo. Por ejemplo, también aparece la posición ante la música del teniente Joachim. Y es que como él está ante esa postura de que quiere retornar a la llanura, pues por lo menos conscientemente, entonces él se pega mucho a las cosas que le recuerdan o que le permiten vivir el tiempo y que no se le escape entre las manos, dado que el tiempo que él está viviendo allá parece un tiempo perdido. Entonces se agarra al termómetro, en donde esos 7 minutos tienen, por ejemplo, una utilidad y son objetivos en el sentido pues, de que, por ejemplo, sirven para estar más cerca de volver, digamos, a las filas. Y en este caso hace lo mismo con la música. La música le sirve para llenar el tiempo, para darle un sentido al tiempo y que entonces esos 7 minutos en donde puede estar ese concierto, lo que sea, entonces ya no sean 7 minutos perdidos en la inactividad del reposo en términos de la cura, sino que ya sean 7 minutos significados por la música en el sentido de que no van a pasar de cualquier manera, sino que lo harán bajo la estructura, pues, por ejemplo, de una composición. Bueno, creo que eso es un rasgo que va a seguir apareciendo y que también lo mismo pasará con Hans, lo mismo pasará con el mismo Behrens, etc. Luego aparece Hippe, que así se llama pues el siguiente acápite, y nos damos cuenta de otro rasgo del pasado de Hans, dado que Hippe es un compañero que tuvo Hans en la escuela y que por fin sabe
que es a él a quien le recuerdan los ojos de Claudia. Hippe entonces es un amor homosexual que tuvo Hans, que está muy bellamente pues descrito y cuyas relaciones no pasan pues más allá de la contemplación tremendamente enamorada de Hans respecto de este muchacho, eh, y de una interacción que tienen a través pues de un lápiz que se atreve Hans a pedirle prestado en una clase de dibujo, y que será un símbolo, digamos, del objeto del amor, digamos, a través del cual se transa el amor, porque este mismo objeto será el que aparezca luego en las relaciones que establezcan Hans Castorp y Claudia. ¿Qué podemos decir de ese personaje? Fundamentalmente, y lo impresionante, ¿no? Yo creo que el apartado es la manera como lo introduce Thomas Mann, ¿no? Es decir, no volvemos a él con la memoria, ¿no? Sino que volvemos a él con el sueño. Hippe, bueno, este motivo de un amor homoerótico infantil, pues es un motivo que se repite varias veces pues en la obra de Thomas Mann, ¿no? Como pasa dentro de esta misma obra, pues que es un motivo que aparece una y otra vez a lo largo de la obra, pues este va a ser un motivo que aparece a lo ancho y largo de la misma obra de Thomas Mann, ¿no? De todos sus trabajos, ¿no? Pues piénsense por ejemplo, en Muerte en Venecia, ¿no? O sea, en Muerte en Venecia, digamos, no hay un amor infantil, pero sí hay un amor de alguna manera dirigido a un niño, ¿no? Un niño que encarna de alguna manera ideales de belleza. Eh, una narración que se encuentra en una publicación que se llama Mario del Mago y otros cuentos, que se llama Tonio Kruger, reproduce de alguna manera, es como una especie de precuela de La montaña mágica, en la que se narra la amistad de dos niños y el amor, digamos, profundo que logra establecer uno por el otro, ¿no? Y remite, digamos, también de alguna manera, digamos, como la biografía de Thomas Mann, ¿no? Que en sus diarios justamente confiesa haber sentido en algún punto alguna atracción por un compañero de la escuela, ¿no? Entonces es un motivo recurrente, ¿no? Si bien aquí todavía no hemos profundizado demasiado en, digamos, cuál es la naturaleza de esta relación, resulta muy interesante pues que Thomas Mann lo introduzca a partir del sueño, ¿no? ¿Y por qué el sueño? Bueno, porque Hans, justamente el día en que había unas conferencias psicoanalíticas del doctor Krokowski, decide irse a dar un vueltón, ¿no? Por la nieve. Eh, y aquí volvemos a una especie de aclaración que habíamos hecho nosotros al principio, ¿no? Ir a dar una vuelta por la nieve no es solo salir a la nieve como objeto natural y enfrentarse a él como quien recorre simplemente un paisaje, ¿no? De alguna manera, nuevamente, si admitimos esa tesis que, digamos, que discutíamos al principio de la novela, de que el paisajismo de Thomas Mann es psicológico, ¿no? Este viaje por la nieve tiene más bien un carácter introspectivo, ¿no? Que nos lleva justamente a unos escenarios probablemente psicológicos donde se desatan fuerzas naturales de mucha potencia, ¿vale? ¿No? En este paseo, justamente Hans tiene un primer síntoma físico, se le viene la sangre por la nariz, y pues en medio de su turbación tiene que recostarse un momento como a recuperarse, puesto que se había mareado y tal. De nuevo, como una especie de imbricación entre este paseo, digamos, al interior del alma que está haciendo, pero al mismo tiempo un coqueteo que hace el cuerpo de Hans con la enfermedad o con la sintomatología, etcétera, que lo sume, en último término, en el sueño profundo, ¿no? Y al sumirse en ese sueño profundo, justamente es que logra descubrir eh, la figura de Hippe. ¿Cuál es la relación entonces ya entre Hippe en términos del pasado de Hans y el presente de Hans? Lo que pasa es que Hippe tiene ya en relación, por ejemplo, con lo que en el análisis, que es el siguiente acápite, se va a empezar a dar cuenta Hans respecto a Claudia. Ya habíamos establecido pues una primera relación, es que Hans decía, ¿a quién me recuerda a ella? Bueno, a través de esos ojos de tártaro, dice él, se da cuenta que le recuerda a Hippe. Pero no solamente eso, hay más rasgos. Por ejemplo, ese rasgo de que sea un amor homosexual
es lo que hace que Hans, pues cuando está muy jovencito, pues viva ese amor simplemente bajo la forma de la contemplación, y dice pues que lo conserva incluso durante un año, hasta que por fin se decide pues a pedirle prestado el lápiz. Pero esta constancia y esta continuidad también tiene un lado pues conservador, pues en el sentido de que es porque ese amor es prohibido y porque se contrapone pues a todos los valores burgueses, que de todas maneras Hans se resiste a darle curso. Eh, es un amor con el que usted no puede fundar una familia, con el cual usted no puede entonces darle una herencia del trabajo y de la empresa, pues digámoslo así, como es muy propio en la burguesía. Pero con Claudia pasa lo mismo. Claudia es una mujer enferma y está casada. Con esa mujer no se funda una familia, no se funda una herencia, un apellido, etcétera, que es, digamos, el destino que tiene el amor en la burguesía. El amor en la burguesía, el destino que tiene es el matrimonio y poder darle una garantía jurídica a la perpetuación del trabajo, pues, o del fruto del trabajo, que es la riqueza, etcétera. Entonces, en ese sentido, estos dos amores se parecen en eso, y en ese sentido también se contraponen al basamento sociológico de Hans, en tanto burgués. Creo que eso es importante notarlo, y que de todas maneras tiene ya las otras relaciones, en términos, si se quiere, pues, del significante en los ojos de Claudia, y también en las actitudes. Es decir, pues, Hippe no era un muy buen muchacho, pues un muy buen estudiante, etcétera, sino más bien representaba incluso la diferencia, o el extrañamiento, la extranjería. Y lo mismo pues Claudia. Claudia es una rusa, que está casada, pero que no lleva argolla, que tiene movimientos lánguidos, que se mastica las uñas, que le da portazos, es decir, no representa pues una dama refinada que uno presentaría en sociedad, etcétera. Entonces, en ese sentido, el amor de Hans se contrapone a lo que conscientemente él debe representar, en términos de que hereda pues unas posiciones morales en tanto burgués. Eso también me parece importante hacerlo notar. Y es por eso también que este amor, en principio, no puede ser consciente y no puede darle lugar a Hans de manera tan directa. Por eso es que se resiste también a él, porque se contrapone a lo que él conscientemente es. Él, no, él en principio dice, pues es que claro, esa mujer tan lánguida, esa mujer deberían de educarla, ay, ¿cómo así que está casada y está por acá, etcétera? Pero inconscientemente, pues, eh, otras lógicas son las que dominan, y por eso él solamente puede darle curso a este amor en sueños, en principio. En análisis, precisamente, llega Hans chorreando, pues, con la cabeza chorreada de sangre y todo mareado, y se sienta detrás precisamente de Claudia y puede observarla, y se da cuenta pues que la vida es muy bella, porque las mujeres se visten de manera seductora, aunque a él no le cuadre que una mujer que esté enferma por dentro se viste de manera seductora, pues porque precisamente no podría uno reproducirse con ella, dado que el amor parece pues en términos burgueses destinado a la reproducción. Y es muy bello pues cómo se construye este pasaje, porque mientras Hans está aquí mareado, perdido y encontrando pues la relación entre Claudia y Hippe, detrás, de fondo, digámoslo más bien, está hablando Krokowski a propósito de las relaciones que hay entre amor y enfermedad, estableciendo una tesis de que el amor, cuando se lo somete a las represiones morales burguesas, no puede sino entonces aflorar bajo la forma del síntoma, y entonces allí estarían las relaciones pues, entre enfermedad y amor. Sí, creo que lo has descrito muy bien, pues la relación con Hippe. Esto es interesante, o al menos este pasaje de análisis es interesante porque uno se puede hacer una representación muy gráfica, ¿no? Un poco del estado espiritual del personaje en este momento, ¿no? Hasta ahora, en estos pocos días que llevaba de, digamos, de ser un comensal provisional en el sanatorio, pues se había comportado como todo un burgués, como un buen burgués, ¿no? No obstante, una vez llega acá, o sea, no lo podemos imaginar entrando a esta reunión frente a este académico con la camisa manchada de sangre. A mí ese
ese elemento no me parece gratuito, ¿no? Es decir, entrar como con una especie de una prueba del crimen, ¿sí? Y al mismo tiempo una especie como de orgullo indiferente en Hans, quien no tiene problema en entrar ahí, mal trajado, sentarse detrás de Claudia y mirarle durante toda la conferencia a la nuca, ¿no? Es decir, hay algo realmente muy poco compuesto en este Hans, ¿no? Hay una especie como de pérdida de la compostura y una entrega a cierta disolución si uno quiere, del modal, ¿cierto? De los modales. Y no solo la disolución de los modales o lo que eso significa, una especie de disolución de la moral, ¿no? Si uno quiere, ¿no? Una especie de disolución de los diques que lo vinculan a él con ese amor enfermo del cual Krokowski está hablando al frente. Entonces creo que Thomas Mann logra como generar una especie de teatro muy interesante donde cada personaje como que cumple su función. Hans ensangrentado, absolutamente indiferente, casi borracho, ¿no? De la caminata mareado. Krokowski, el académico al frente, profundizando sobre el amor y la enfermedad, y la mujer enferma, pero hermosa, exponiendo su nuca justo al frente de Hans, ¿no? Esto me parece simbólicamente muy, muy cargado este pasaje. Sí, y el que sigue, después de dudas y reflexiones, yo voy a volver a ese, porque ahí hablan de Berens y ahorita lo podemos traer a cuento, que es Conversaciones de Mesa, sigue estableciendo, digamos, más relaciones respecto a esa forma del amor. Porque entonces, yo decía ahorita al principio que este capítulo es una suerte como de ir de lo más subterráneo, como si una pulsión o algo pues que está en todo caso reprimido, va logrando ir llegando a la superficie por vías indirectas. Y entonces yo decía ahorita pues que Hans parecía borracho, pero bueno, bajo la forma como de una eh, desinhibición que tiene respecto a su propia conciencia moral, que es la que le permite de recordar un amor homosexual, que obviamente pues había que reprimir en esa época, y que ahora le puede dar lugar a un amor por una rusa, respecto, pues una rusa que está casada, bueno, y todas esas formas diferentes que tiene con la vida, etc. Entonces, en conversaciones de mesa aparece otra forma indirecta de seguir subiendo aquello pues que está reprimido y que se le dé lugar. Y es que aparece un trío, una relación triádica entre Hans, Claudia y una compañera de mesa que tiene Claudia, que tiene Hans, que es la señora Engelhardt, que ella se da cuenta de que Hans pues está enamorado de Claudia y entonces para lo que sirve es para ser una intermediadora respecto de ese amor, porque entonces es ella la que le dice a Hans, acaba de llegar, es ella, claro, naturalmente, y se mueve como un gato, que es delicioso, bueno, etcétera. Como ella haciendo expresión de aquello que Hans no puede hacer. Entonces Hans se apoya en ella para que Engelhardt exprese aquello que él no puede. Entonces, él de manera indiferente le dice, no, usted la defiende porque es que usted está tremendamente enamorada de ella, ¿cierto? Y la hace ruborizar y aparece un juego ahí todo morboso entre ellos. Y es y muy notable, la mediación se va a través de un juego otra vez homoerótico. Les voy a leer ese pasajito. Los dos vecinos de mesa se entregaban a un juego extraño. Ambos sabían que mentían por triplicado, que Hans Castor la incordiaba solo para poder hablar de Madame Chauchat y que encontraba al mismo tiempo un placer malsano e indirecto al charlar con la solterona, es decir, con Engelhardt, quien por su parte también se complacía con ello, en primer lugar por instinto de mediadora, para complacer al joven, que en realidad estaba un poco encaprichado con Madame Chauchat, y finalmente porque sentía una especie de placer con las alusiones y el rubor. Sí, yo creo que lo has dicho bien y uno podría denominar a esto como una especie de relación oblicua de Hans con el deseo, que también es un motivo que uno podría rastrear a lo largo de la novela, ¿no? Hans pocas veces dice yo quiero esto y lo persigue, ¿cierto? Hans es alguien como que llega a lo que quiere o desea por vías casi, no sé, involuntarias
impersonales, terciarias, ¿sí? Es decir, hay como una especie de terceridad todo el tiempo en el deseo de Hans, ¿no? Son los otros, son las cosas, son los sueños, son los símbolos, son las palabras, son los actos fallidos, etcétera, ¿no? Hans claramente es un burgués absolutamente encarnado que solo se puede relacionar con su deseo auténtico en una especie de tercerización, ¿sí? A través de otra cosa, ¿sí? Por vía interpuesta, ¿no? Y de ahí pues que esta obra tenga una significación pues, para el psicoanálisis fundamental, ¿no? Creo yo que de alguna manera está desarrollando la tesis fundamental del psicoanálisis y sobre todo la tesis fundamental del psicoanálisis respecto de la sociedad europea del siglo XX, ¿no? Y de no solo estos estratos inocentes que tienen que ver con el amor, ¿no? Sino con las formas probablemente más radicales y más graves de represión que puede llegar a tener desenlaces sociales impensados, ¿sí? Entonces, aquí ya al final de ese capítulo se aclara aquello de los latidos del corazón y que parecían pues no tener causa y de manera muy bella entonces aparece pues que sí había una causa. Latía obstinada e indiscretamente, como ocurría casi siempre desde que había llegado, aunque Hans Castor no hacía tanto caso ahora como en los primeros días. Ya no se podía decir que latía independientemente, sin razón ni relación alguna con el alma. Esa relación existía, o al menos podía ser fácilmente constatada. La actividad exaltada del cuerpo podía justificarse por un estado anímico correspondiente, que eso es, digamos, el psicoanálisis. Eso parece como haciendo un análisis, pues, como un trabajo sobre el inconsciente de Hans. Hans Castorp solo necesitaba pensar en Madame Chauchat, y pensaba en ella, para obtener el sentimiento que correspondía al latir de su corazón. Una cosa muy bella. Listo. Aparece entonces ya en un acápite largo que se llama Inquietud naciente de los dos abuelos y un paseo en barca en el crepúsculo. El desarrollo pues, de las relaciones con Hans, yo creo que estuvo muy bien dicho pues, por parte de Sebastián, otra vez de manera indirecta. Entonces Hans planea su tiempo para encontrarse casualmente con Claudia en los pasillos. Hay miradas a lo lejos, pues intercambian miradas, en todo caso pues no palabras. A Claudia hay un momento donde le está dando el sol y él se para cerrar una cortina y entonces ella, como de cierta manera, le agradece con la mirada, pero ahí pues hay como intentos indirectos de Hans enunciar aquello que siente y que entonces la otra pueda corresponderle. El caso es que hay un pasaje muy bello en donde, bueno, se habla pues de los dos abuelos. Los dos abuelos son el abuelo de Settembrini, que luchó contra la Santa Alianza, que es, digamos, el fenómeno reaccionario ante Napoleón y el intento pues, de que se expandiera el liberalismo por Europa, y esas reacciones pues, por parte de los imperios o las monarquías absolutistas en cabeza de los rusos. Y entonces por eso pues el abuelo Settembrini representa a la burguesía liberal revolucionaria de 1830, del 48, bueno, etc. Y en cambio el abuelo pues, de Hans ya vimos que era por el contrario conservador. Entonces Hans piensa en estos dos abuelos y se siente, digamos, como dividido, así como se sintió algún momento en una imagen que genera Thomas Mann, muy bella, y es que estaba Hans en una barca. Entonces voy a leer desde ese pasajito. Pero, ¿qué es lo que se encontraba al lado opuesto del patriotismo, de la dignidad humana y de las bellas letras, del lado hacia el que Hans Castor creía poder de nuevo dirigir sus actos y pensamientos? Allí estaba Claudia Chauchat, indolente, contaminada, con sus ojos de tártaro, y mientras Hans Castor pensaba en ella, por otra parte, la palabra pensar no expresa con suficiente previsión su manera de inclinarse interiormente hacia ella. Imaginaba de nuevo hallarse en la barca, en ese lago de Holstein, dirigiendo su mirada deslumbrada y engañada hacia la luz vidriosa de la orilla occidental y hacia la noche de luna llena en la que flotaban las brumas de los cielos orientales.
A mí me gusta mucho esa imagen, es por cómo está construida, bueno, y aquí es por temas de tiempo que no se pueden narrar, digamos, todos esos con detalles. Y es que lo que hace Thomas Mann es desarrollar una serie de oposiciones. Entonces, entre el liberalismo y el conservadorismo, bajo la forma pues, de los dos abuelos. Y luego entre Settembrini y Claudia, porque Settembrini pues, es la razón, es Occidente, es la crítica, etc. En cambio, Claudia es lo irracional, pues que tiene el amor, es Oriente, es lo ruso, es lo contaminado, es la enfermedad, etc. Entonces todo eso termina cristalizando en una imagen y lo bello de esta forma de narrar es que entonces ya en esa imagen se sintetiza una serie de motivos y de relaciones que luego pues obviamente uno podrá analizar. Y entonces quedan contrapuestos bajo esa misma, en esos 15 minutos, dice Hans, en donde al mismo tiempo podía ver el amanecer y el anochecer, como también sintetizar la misma posición de Hans en ese momento, en sus relaciones ahora que está en la montaña, y la novedad que eso implica de relacionarse con un tipo pues como Settembrini, conocer el liberalismo, etcétera, pero también conocer a Claudia y todo lo que significa respecto a su propio deseo, etcétera. Y en ese sentido entonces también el día como con la representación de la razón, de de la vida diurna y la noche con el sueño pues donde obviamente ya surge aquello que estaba reprimido, las tendencias pulsionales, el amor, etc. Bueno, parecía pues que la construyó de manera muy bella y quería hacerles, digamos, llamarle la atención de eso. Ya entonces podemos pasar ya al último acápite, que es el termómetro, que es la finalización entonces de este recorrido que notarán que tiene un sentido, y la finalización de ese recorrido entonces estaba apuntando a la enfermedad, a que la enfermedad ya hiciera expresión completa e innegable bajo la forma de la toma de la temperatura con el termómetro, y que entonces apareciera pues la fiebre como síntoma indiscutible de que entonces Hans sí está enfermo, y esa enfermedad es la que le permite quedarse o tomar la decisión en todo caso sí de quedarse por lo menos un tiempo más. Aquí sí habría que conversar en todo caso de qué entonces nos va diciendo Thomas Mann respecto a estos fenómenos, porque se cruza el amor, se cruzan las tendencias inconscientes de Hans, se cruza esta novedad pues como formativa de un ingeniero que descubre también la filosofía, la contemplación, las ideas ilustradas, pero también este amor, bueno, etcétera. Un pasaje por el que pasamos muy rápido, que fue Dudas y Reflexiones, que está conectado con este. En Dudas y Reflexiones, que está justo antes de Conversaciones de Mesa y después de la escena del análisis, Hans entra en sí. Hans vuelve a la compostura, ¿no? Ya habíamos dicho que en ese pasaje del análisis y en ese pequeño trance físico en el que había recibido por intermedio de casi que una manifestación onírica la figura de Pribislav Hippe, ese niño del pasado. Hans pues, tiene que atender sus cuentas, ¿no? Tiene que atender sus cuentas, tiene que pagar sus recibos, ¿no? Porque estas experiencias burguesas no son gratuitas. Cuestan, ¿no? Como costará un hotel, ¿no? Un resort. Justamente pues esa conversación que tiene con Behrens, ¿no? Alrededor justamente de el pago, y en el que él dice que es relativamente barato, ¿no? Y empieza a hacer unos cálculos más o menos generales de cómo su renta podría ser suficiente para poder pagar los costes de su estadía allí. ¿Y esto por qué resulta interesante y cuál es la relación que tiene justamente con el pasaje que concluye el capítulo que se llama Termómetro, ¿no? La importancia está en que, de nuevo, o sea, uno podría incluso describir este capítulo como los momentos del Hans consciente y los momentos del Hans inconsciente, o los momentos del Hans serio y los momentos del Hans juguetón, o del Hans soñador, qué sé yo, ¿no?
Y de alguna manera los cálculos que empieza a hacer aquí son cálculos serios, digamos, como cualquier burgués pagando sus cuentas, ¿no? Pero algo empieza a estar raro, es cuando él empieza a hacer consideraciones del tipo, la renta sería posible que me alcanzara para pagar aquí, ¿no? Es decir, una especie como de cavilaciones, no sé, matemáticas, pero no son las de un visitante. que ya no son las de un visitante, sino que son las de alguien que de alguna manera está considerando quedarse, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa justamente en termómetro? En termómetro pasa que el Hans que se quiere ir, el Hans que quiere volver a la llanura, ¿no? El Hans que va a pagar su segunda factura justamente para disponerse a regresar, se ve sorprendido por una situación que se sale de su control, ¿no? Y la situación que se sale de su control es el hecho de que una de las hermanas o enfermeras del sanatorio le ofrece un producto, el producto estrella del sanatorio, que es el termómetro, ¿no? El termómetro que en últimas es algo así como la validación objetiva de la necesidad de estar allá, ¿cierto? Y esa validación objetiva termina casi que decidiendo por Hans, y de nuevo, como por interpuesta persona, por una especie de terceridad, Hans termina abrazando una especie como de destino de dirección. No, que quería añadir ahí que es que él sufre un constipado, pues una suerte de gripa, que supuestamente eso allá no se puede tener porque solamente es tuberculosis, etcétera, y que porque el aire que hay allá no lo permitiría. Y que eso es lo que lo obliga a él, en tanto tiene fiebre, a tener que tomarse la temperatura. El caso es que, si recordarán los lectores que Hans ya había soñado con un termómetro, una hermana muda, para quitarse de encima a Settembrini, con sus críticas, etcétera. En este caso, digamos que se cumple su deseo, en el sentido de que ahora ya no necesita una hermana muda, es decir, no necesita un termómetro sin indicaciones de medida para engañar y decir que sí tiene fiebre, porque ahora efectivamente tiene la medida con la cual enfrentarse, digamos, a su conciencia, que es Settembrini, porque tendría, digamos, ya la excusa de que realmente está enfermo. Eso es importante porque a mí me faltó decir un detallito, y es que en Inquietud Naciente, los dos abuelos y un paseo en barca en el crepúsculo, esa inquietud naciente es que Hans, otra vez en un momento como de conciencia y de alarma y de angustia, porque ya se ve muy enamorado, él habla pues de ese amor bajo la forma de la felicidad y la angustia, porque en todo caso le significaría renunciar a su vida de ingeniero, etcétera. Entonces se intenta tomar alguna figura paterna que lo aconseje. Entonces ahí es donde dice, no, Joachim no, porque él está en la misma situación mía, él está enamorado de Marusha. Piensa en Berens y dice, no, Berens es un tipo que en realidad tiene una relación ambigua con la enfermedad, en tanto él mismo está enfermo, está aquí bajo la forma de la melancolía, pues porque se murió su esposa y la tumba está aquí en Davos, y en todo caso entonces no es suficientemente imparcial como para aconsejarme. Y ahí es donde piensa pues ya en Settembrini como última opción de aconsejo, y ahí es donde lo contrapone, digamos, con Claudia, y se siente como se sintió en la barca entre crepúsculo y el amanecer, etc. El caso es que ya en termómetro, en ese último, ya la enfermedad hace metástasis, si se quiere, porque el mismo Berens lo que le dice, pues como en su explicación, que también es una explicación que sirve mucho para que Hans se quede, es que Hans ya venía enfermo de la llanura, y que lo único que hizo el aire de la montaña fue servir de detonante de una enfermedad latente, que obviamente pues ahí aparece la comparación con una enfermedad, es decir, con un amor que ya estaba instalado en Hans, pero estaba oculto, el de Hippe, y que en la montaña se detona a través de Claudia. Que en todo caso, este amor y esta enfermedad, que están relacionados con la muerte, que están relacionados con una contraposición a la vida burguesa, que están relacionados también con
la contemplación, el ocio, lo que se opone pues a la vida en la llanura, aparezcan en este capítulo bajo la forma pues ya de una fiebre que es la excusa para que Hans se quede, inaugura, digamos, ya toda una parte de la obra que será el desarrollo pues de las decisiones que tome Hans a partir de este punto. Bueno, les agradecemos su amable escucha, los invitamos nuevamente a continuar reflexionando con nosotros en el próximo capítulo y bueno, les agradecemos su compañía. Hasta la próxima. Este programa es realizado por el Centro de Estudios Estanislao Zuleta y el Centro Colombiano para la Investigación Social, apoyado por el DAD, Servicio Académico de Intercambio Alemán, y por la Fundación Confiar. Agradecemos a Casa Morada y a Radio Latente por su apoyo en la grabación.